¿Por qué vamos a estudiar 2 Corintios en esta tarde? ¿Por qué creen? A ver quién me puede decir por qué. ¿Eh? No, pero le quiero preguntar a ver si ustedes saben. Pero ¿y por qué? Pablo escribió muchas cartas a lo largo de la Biblia. ¿Por qué vamos a estudiar 2 Corintios? ¿No? ¿Qué vieron la clase anterior? A ver, ¿no vinieron? Más o menos. Bien, la clase anterior, el sábado pasado no hubo. Y el anterior vimos 1 Corintios. Si hay primera, es porque hay. Bien, por eso vamos a ver 2 Corintios. A ver, abrimos nuestro libro de y avanzamos. Bien, aquí tenemos, como leve repaso, nosotros ya todos sabemos, estamos estudiando el Nuevo Testamento. Y 2 Corintios está en el Nuevo Testamento. Pero más o menos nos vamos a ubicar cómo está organizado. Vimos los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Gálatas, 1 Corintios, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Santiago. Y ahora nos toca 2 Corintios. ¿Todo lo tienen? Bien, avanzamos entonces. Turuntum. Bien, algunos datos para tener en cuenta de qué es la carta de primera, es segunda, ¿eh? Bien, el autor es Pablo, ya lo sabemos. Bien, el año aproximado en que se escribió esta carta fue en el 55 y en el 57 después de Cristo. En esos años es cuando Pablo escribe esta carta de 2 Corintios, no primero. Bien, a ver. ¿Para quién va dirigida esta carta? Pablo escribe esta carta para los cristianos en Corinto. Por eso, 2 Corintios. Pero a ver, vamos a entrarnos en por qué escribe otra carta más a los Corintios. 2 Corintios tiene 13 capítulos y su tema principal o el propósito es afirmar el ministerio de Pablo. ¿Qué se acuerdan de 1 Corintios? A ver, sí, bien digo, de 1 Corintios. ¿Estoy? Bien, más o menos se acuerdan la localización y cómo era el auge de ese entonces en la ciudad de Corinto. Pero la carta de 1 Corintios, lo que Pablo quiere explicar es que en ese momento se estaba corriendo el riesgo de la ruptura de la comunión de los hermanos entre la iglesia. Por eso les escribe animándolos a que mantengan viva la comunión. Dice que eso fue posible gracias a los consejos y a las recomendaciones de Pablo, que tuvieron un efecto bueno y que al fin quedó superada esa amenaza de ruptura de la comunión de los hermanos. Bien, esta carta de 2 Corintios es una carta de ánimo. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver. Introducción, ahí está. Y esta es la parte que me gusta. Bien, dijimos que 1 Corintios, Pablo lo escribe porque sentía que la iglesia en Corintio, se estaba por dividir. Había muchas murmuraciones, había muchas discordias, había muchas peleas. Entonces dice que los hermanos todo el tiempo se estaban confrontando. Habían muchas peleas y entonces lo que nosotros estamos haciendo hoy se podía romper. Entonces les escribe animándolos a que se amen unos a otros. En base a esto, Pablo, ahí tenemos nuestro mapa, estaba en Éfeso cuando escribió estas dos cartas. Pero miren, cuando escribe 1 Corintios, Pablo ya había ido de Éfeso a Corinto, ya había hecho su primer viaje. Entonces, de ese primer viaje, escribe esta primera carta de 1 Corintios. Luego, vuelve a hacer otro viaje, que es su segunda vez visitando a Corinto. ¿Por qué creen? ¿Por qué dicen que él andaba cerca de esta zona y dice, voy a pasar a visitar a mis hermanos en Corinto porque sé que han logrado superar el riesgo de ruptura de la comunión? O sea, ya no se pelean más. Entonces, como está cerca, ahí está Corinto, ¿lo alcanzan a ver?
¿Puede ser la luz? La luz, la luz. Bien, así vemos más tranqui. ¿Me siguen el hilo hasta acá? ¿Sí? Más o menos, ¿eh? Miren cómo ir haciendo preguntas, ¿eh? Ahí está Corinto, acá está Éfeso. Entonces Pablo dice, voy a ir a Corinto a visitar a mis hermanos para felicitarlos porque ya no están más peleándose entre sí, ya no hay más contienda y la comunión sigue firme. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando llega a Corinto, en vez de felicitarlo, dice que volvió amargado. Ya no quería volver a estar en Corinto. Es más, en la segunda carta vamos a ver que él dice, no tengo ganas de volver a verlos. Es feo que uno le diga sí o no. Che, no tengo ganas de volver a verte, no voy a ir. Pero ¿hasta qué punto? Porque dice que Pablo se sintió muy ofendido y dolido por lo que estaba pasando en aquel lugar. ¿Qué era lo que estaba pasando? Dice que se habían levantado falsos profetas que decían, ¿quién es este Pablo que nos viene a decir cómo tenemos que andar en nuestra vida cristiana? No hay una imagen de Pablo, pero esto le decían a los hermanos en Corinto. Dice, no, ¿a qué le van a hacer caso a este? Dice, se cree que es el superior de todos. Dice, porque sabe la Biblia o porque tuvo un encuentro con el Señor, nos va a venir a decir qué tenemos que hacer. Entonces empezaron a hacer como esa rivalidad y los hermanos empezaron a ponerse en contra de Pablo. Y entonces Pablo, cuando llega de este segundo viaje a Corinto, se encontró con que casi nadie lo quería, porque todos los falsos profetas habían hecho una mala imagen de él. Entonces, desanimado, él dice, no, me vuelvo a Éfeso triste, desanimado, porque a la final lo que yo creía no era. Entonces, desde Éfeso escribe esta carta de Segunda de Corintios. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué escribe Segunda Corintios? ¿Por su qué? Bien. La profe no va a estar atenta, ¿eh? ¿Por qué escribe Segunda Corintios? Por su Bien, por su reputación, porque lo estaban, hoy en el lenguaje común se conoce como que lo estaban bardeando, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Lo estaban bardeando y él no tenía la culpa de nada, solamente estaba cumpliendo su ministerio. Entonces, él agarra y le escribe esta carta, volviendo desanimado por todo lo acontecido en su segundo viaje a Corinto. Bien, ¿tenemos la carta ahí abierta? Bien, es una carta que él llama la carta con lágrimas, porque de volver de un lugar en el que supuestamente no lo querían, él se siente bien desanimado. Si nosotros vamos a un lugar que no nos reciben bien, ¿cómo vamos a salir de ahí? Bien, desanimados, mal, tristes, sin ganas de volver. Entonces, es muy larga la carta, sí, son 13 capítulos, no vamos a alcanzar a ver todo detalle por detalle, pero vamos a rescatar lo principal de la carta en 3 partes, ¿sí? Y vamos a ir pidiendo que los profes nos den una mano. No hay espacio bíblico, pero sí voy a ir pidiendo a los profes, así que estén atentos. Vamos a ver esta carta en 3 partes. Primer parte, se comprende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Es bastante. Bien. ¿Qué es la primera sección? ¿Ya todos están ahí? Segunda de Corintios 1. Bien. Avanzamos entonces. Primera sección o primer parte de la carta. Pablo reflexiona sobre los estados de su relación con la iglesia en Corinto. Y una de las cosas que dice es razones de no volver. Del capítulo 1 al capítulo 2 marca esto. Bien, que no quiere volver, a ver si lo tenemos por ahí. Primero él menciona sus aflicciones, dice yo pasé por muchas cosas y entonces les escribo porque, vean ahí, capítulo 1, verso 3, acompáñenme. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Por qué les escribía esto? Porque Pablo estaba dolido.
Yo a tal punto de no tener razones para volver. Es más, no quería saber nada con los hermanos de Corinto. Y estaba dolido por esta situación, porque no quiso llegar hasta ese punto. Bien, comprendemos en eso. La otra parte es del capítulo 3, dice, defiende su ministerio. Ahora sí, profe Jorge, voy a pedir que busque 2 Corintios 3:8. A ver qué dice. 2 Corintios 3:8. Shh. ¿Segunda 3:8? Ah, ahí está. Ahí vamos. ¿Qué quieren? Ahí está. 2 Corintios 3:8. Vamos. Bien, hasta ahí nomás. ¿Por qué dice cómo será el ministerio del Espíritu? Porque Pablo defiende su ministerio. Y él lo llama, acá en el 3:8, ministerio del Espíritu, y lo llama de otra forma también. Así que le voy a pedir a Jackie, ¿tenés Biblia? Que sea el 5:18. 2 Corintios 5:18. ¿Qué dice? Bien, entonces lo menciona de dos formas a su ministerio. Primero, el ministerio del Espíritu y después el ministerio de la reconciliación que empieza a partir del 5:11. Si quieren leerlo después en sus casas, pueden hacerlo. Varios tienen Biblia. El ministerio de la reconciliación. Y él empieza a dar algunas pautas para que sepan cuál era su ministerio y cómo él estaba afianzado en esto y lo defiende, porque dice, es algo que Dios me encargó que hiciera con todos ustedes. La segunda parte, o sea, la tercera parte, es que los invita a estar limpios de pecado. Vamos ahí al 7:1. Avanzamos. 7:1. 7 grande, 1 chiquito. En esta primera sección de la carta tiene razones de no volver porque estaba lastimado, defiende su ministerio y los anima a que sean limpios de pecado. 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los anima a que sean personas libres de pecado, que no estén en esto de la murmuración, en la ofensa, en pelearse unos con otros, o hacer todo a lo que Dios no le agrada. Entonces, repasamos. Primera parte de la carta. Tiene razones de no volver porque estaba lastimado, defiende su ministerio, y la otra parte es que los anima a que se liberen de todo pecado y confíen en las promesas de Dios. A ver, bien. Segunda parte de la carta. Comprende los capítulos del 8 al 9:15. Vamos al 8 en grande y avanzamos. Segunda parte de la carta. Ahí está. Romanos 15:26. Esta parte es una parte que igual para entender un poco, él habla de muchas cosas. En esta segunda parte dice que los hermanos de Corinto y Amaya tenían que ofrendar hacia los que estaban en Jerusalén. Juntaban ofrendas y las enviaban. Pero dice, todos ustedes empiezan a juntar, empiezan a movilizarse. ¿Vieron como esto que pasan en la tele, que empiezan a pedir recaudación y pasan el CBU y van juntando dinero para una ocasión, para una situación? ¿Lo han visto? Cuando van pidiendo para una operación o para algo con otros. Bueno, dice que ellos, los de Corinto, empezaban así, che, vamos a juntar para llevarle a los hermanos de Jerusalén que no la están pasando bien, juntemos alimentos, juntemos todo lo que necesiten y se lo llevamos. Sí, 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 sí. Empezaron todos a moverse, pero dice que conforme avanzaba el tiempo todos se fueron decayendo. Entonces los llama a la solidaridad. Romanos 15:26. ¿Qué nos dice? Ahí Pablo menciona esto de la solidaridad. ¿Profe? Shh. Bien.
tuvieron la intención, pero ese Pablo, no se queden solo con la intención, sino que vayan más allá y terminen de completar lo que empezaron. Bien, eso es la segunda parte. A ver, falta otra más. Bien, Segunda de Corintios 8:11. Segunda de Corintios 8:11. Dice, ahora pues, hablando esto de las ofrendas, que les decía, ay, la calor, chicos, la calor. ¿Tienen el 8:11? ¿Tienen ahí? 8:11. Mica, ¿lo tenés? Con voz fuerte de Argentina, vamos. Bien, gracias. ¿Qué nos dice? Para que como... No, pero es segunda. Es un error de tipeo. Estamos en segunda. Bien, ahora pues también llevad a cabo el hacerlo, le dice Pablo a los Corintios, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. Hay un texto que dice, el querer como el hacer. Nosotros con querer no llegamos a ninguna parte, sino que queda en nosotros mismos. No se abre hacia las otras personas. Pero en el hacer, ahí sí contempla y afecta a quienes están a nuestro alrededor. ¿Se entiende? Si nosotros queremos algo, no sale la acción desde nuestra persona. Pero si hacemos algo, ahí sí afecta a los demás. Si yo le quiero regalar algo al profe Manuel, ¿le va a llegar? Si yo quiero. Si yo quiero. Y si no lo hago, no le va a llegar. Eso es lo que decía Pablo. No se queden solo con el querer, sino hagan las cosas. Esto comprende la segunda sección de la carta de 2 Corintios. La 3, vamos. Comprende del capítulo 10 al capítulo 13. Tercera parte de la carta. Y en esto aquí Pablo ya se le pasó un poco la maraña, no estaba tan ofendido, y escribe en un tono de hostilidad. ¿Qué es esto? Ser hostil. Bien, va por ahí. Claro, enojado como seco. Bien, ese es un término bastante comprensible para todos. Como enojado. Y vuelve a defender su ministerio como lo vimos en el 3:8 y en el 5:18. No hace falta que lo volvamos a leer, pero sí vamos a ir a leer al capítulo 10, versículo del 4 al 5. ¿Quién no leyó? ¿Quién no leyó? ¿Quién no leyó? Ah. Abril. A ver, Abril. Del 4 al 5. Vamos, bien fuerte. Bien, ¿escucharon? Bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos viendo y dice que los exhorta a que derriben argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? ¿Por qué Pablo les está diciendo esto otra vez a los corintios? Y los exhorta. Exhortar es como aconsejarlos o confrontarlos con un problema. Porque, como les dije al principio, estaban habiendo falsos profetas que estaban enseñando mal la Biblia. Estaban diciendo, ¿qué lo van a seguir a Pablo si como cree que estuvo con el Señor, ahora nos va a venir cómo hacer las cosas? Entonces, estaban desviando la verdadera enseñanza a los hermanos de Corinto. Por eso es que él los exhorta y le dice, derriben argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Hay otro más? Y concluye en lo que esta es una de las partes más lindas, que es una carta. Vamos al 10, capítulo 10 en el mismo, del verso 10 al 11. Profe Milce, si lo tiene ahí, por favor. Bien, gracias. ¿Por qué Pablo escribe cartas y no agarraba e iba y lo decía enfrente de los hermanos de Corinto? Porque él acá lo deja expresado.
Dice, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y las palabras menospreciables. Es decir, lo que una carta deja por sentado es que no se puede cambiar, ya está ahí, y entonces uno puede meditar y leer y ver y estudiar por qué se escribe una carta y con qué propósito se hace. Entonces, cuando uno lee una carta, ahí se empieza a dar cuenta, y Pablo dice que estas cartas llegan a ser duras y fuertes. Pero ¿por qué creen que son duras y fuertes estas cartas a los hermanos de Corinto? A ver. ¿Por qué creen que son duras y fuertes? ¿Eh? ¿No? Bien, porque les está diciendo la verdad, los está confrontando a que no sigan la mala enseñanza, les dice, con el querer no hacen nada, sean personas activas, hagan hacia las demás personas. También les dice, ustedes se envanecieron contra mí porque siguieron los malos consejos de los falsos profetas que se levantaban. Entonces, cuando uno se ve confrontado, lo que primero hace es como, tiene dos alternativas, o enojarse, o entristecerse, o ponerse a pensar y analizar lo que a uno le están diciendo. ¿A quién le gusta que le digan que cometió un error? Ah, sí. ¿A quién le gusta que le digan que cometió un error? ¿Jorge? ¿No? ¿A nadie le gusta? Cuando cometemos errores, por supuesto que no nos gusta que nos digan, che, acá la pifiaste. ¿Qué hacemos en ese caso? Jorge, ¿qué hacemos en un caso así? Claro, estamos como Pablo, no nos gusta y nos confronta. Por eso las cartas dice que llegan a ser duras y fuertes, porque los confronta con la verdad de Cristo, no con lo que Él dice, sino con lo que Dios refleja a través de Pablo en las cartas que Él fue escribiendo a lo largo del Nuevo Testamento. En este sentido, hemos terminado o hemos visto un panorama general de lo que es 2 Corintios. En la primera, él dice que estaba desanimado por lo que se había encontrado. En la segunda parte le dice, no se queden con el querer, sino también hagan, en resumidas cuentas. Y después dice, no se dejen llevar por malas enseñanzas. Pero ahora, ¿qué aprendemos de 2 Corintios? Viendo este panorama en general. ¿Qué aprendemos? Muchas cosas podemos aprender, pero una que es más aplicable a nuestra vida, porque el querer y el hacer es bastante fácil. Si yo quiero algo y lo llevo, listo, se cumplió. Pero, la primera parte, que fue la que a mí dice, aprendiendo a perdonar cuando nos lastiman. ¿Cuántos han sido lastimados alguna vez cuando, por ejemplo, les rompieron un celular, les pegaron una patada, les dijeron, por ahí se levantan algunos dedos, ¿eh? Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido lastimados, pero fíjense que la palabra aprendiendo está de otro color y está resaltada. ¿Por qué creen que está de otro color y resaltada? Exactamente, porque nosotros no somos fáciles para perdonar, ¿verdad? Si alguien viene y nos lastima, o por ejemplo, Caro, te mechonean el pelo, vos que decís, te perdono porque me tiraste el pelo. No. Si en el fútbol vienen y les pegan una patada, le van a decir, te perdono porque, bueno, no. ¿Sí? No sé, antes de la apertura, vieron, empezaron a saltar varios aquí. Porque aprender a perdonar es un proceso. No todos nacemos con el perdón incorporado. Tenemos que irnos apropiando. Ahí sí. Tenemos que ir aprendiendo. Es un proceso que cada uno de nosotros, Héctor, chicos, la fila aquí adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Héctor. Prestemos atención, ¿sí?
Bien, los chicos acá al frente. Porque aprender es un proceso que todos en nuestra vida vamos a tener que hacer. Cuando yo pregunté a quién una vez se sintió lastimado, muchos no levantaron la mano, pero seguramente recordaron alguna situación, ¿verdad? Entonces, cuando uno se siente lastimado, tiene que aprender a perdonar. Pablo así lo hizo, y yo vuelvo, no se preocupen. Él dice, esto pues determiné, al principio de la carta, dice, determiné para conmigo no ir otra vez con tristeza. Porque él estaba angustiado porque lo habían lastimado, lo habían ofendido con palabras o situaciones que él no había hecho. Lo habían bardeado injustamente. Por eso él dice en el 2.4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, no para que se entristezcan, sino para que sepan cuán grande es el amor que les tengo. Una persona, cuando aprende a perdonar, una de las primeras cosas que pone en juego es, o sabe, es que ama a quien perdona. Una persona que no perdona es una persona que generalmente no ama. Y en esto tenemos que ser conscientes. ¿Y a qué evento nos hace acordar si volvemos atrás en la memoria? Al Señor Jesús. Todos en un momento nos encontramos con que el Señor Jesús nos amó primero, por eso nos perdonó. Por eso Pablo es una persona que defendía su ministerio porque llevaba a cabo ser como Cristo, amar y perdonar a quienes lo ofendían. Si bien estaba muy triste él por lo que había pasado y no quería volver ya a Corinto, pero a medida que va escribiendo la carta, ya hacia el final dice, en el 12:14, no lo puse ahí, pero dice, Pablo anuncia su tercera visita. Es decir, que en el proceso de escritura, él dice, he aquí que por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes. Y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. La última parte no es tanto lo que nos importa, sí lo que dice, he aquí ya estoy preparado para ir. Nosotros, para perdonar, tenemos primero que amar y aprender y estar preparados para hacerlo, porque no es un acto sencillo. El Señor Jesús, cuando vino por nosotros a morir, tuvo que morir. No tuvo que decir, bueno, sí te perdono. Tuvo que hacer un acto y fue el mayor acto que nosotros hemos podido contemplar en nuestra vida. Bien, hay dos formas de lastimar. Una, los más chicos seguro, no me digan que no porque no sé, pero alguna mechoneada o algún empujón han tenido, ¿verdad? Es la forma, ahí está, física. ¿Alguna vez se lastimaron físicamente? ¿Sí? Bien, todos. Pero hay otra forma que es la forma, bien, la forma emocional. ¿Qué quiere decir con la forma emocional? Claro, exactamente. Hay un dicho que dice, me duele más, dice, un insulto que una patada. Porque la patada con el tiempo, el moretón se va, no duele y no se recuerda. Pero un insulto se va a recordar, se va a recordar, se va a trabajar y se va a empezar a buscar por qué fue lo que me dijo y perdura mucho más en el tiempo. Por tanto, cuando alguien lastima emocionalmente, es mucho más difícil de perdonar, pero como les dije, es un proceso que se tiene que aprender. Bien, ¿qué aprendimos entonces de 2 Corintios? Bien, aprender a perdonar, y Pablo fue un ejemplo, nos deja en la Biblia, que debemos aprender a perdonar cuando otros nos lastiman. Versículo, iba a poner otro, pero siguiendo la línea de 2 Corintios, vamos a aprendernos este que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13:14. ¿Lo repetimos todos juntos?
va. 3, 2, 1, va. La gracia del Señor Jesucristo. Bien, sonó medio a eco disperso. Vamos otra vez. 3, 2, 1, va. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Quién va tan rápido? Bueno, lo dejamos ahí por las dudas. Bien. ¿Se entendió más o menos qué quiere decir 2 Corintios? ¿Sí? Bien. Hasta aquí. Ay. Bien. Gracias, chicos. Y acá el profe hace el cierre.